Buenos días, muy buenos días, bienvenidos. Ya empezamos con el estudio. Hoy es día 13 de abril del 2021 y estamos contentos, estoy contento de que ustedes estén conectados, de que estén listos para su lectura de este día. La Biblia es un instrumento, es una herramienta, es un documento poderoso que nos permite vivir una vida diferente, una vida completamente con otra perspectiva. Nos permite ver las cosas desde un ángulo completamente diferente. Mi nombre es Isaac y me va a dar mucho gusto orar por ti. Señor, te damos gracias que tu Espíritu Santo, Señor, ministre nuestra mañana, Señor. Que nos dirija en toda verdad, que nos dirija en espíritu, Señor. Que nos dirija, Señor, hacia tu voluntad. Queremos conocerte más, queremos permanecer más en ti, Señor. Y sabemos que la única manera, Señor, es a través de tu palabra, a través de la oración, a través de la obediencia, a través del conocimiento de la fe y del amor al prójimo. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, no solamente que leer la palabra es bueno, sino obedecerla y aplicarla, Padre, en nuestro día a día. Te damos toda la gloria, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, guíe esta mañana, esta lectura. En el nombre de Jesús, amén. Como ya sabes, el libro de Lucas es un libro que está dirigido para que todas las personas que estaban lejos del Señor ahora se vuelvan al Señor. Gracias porque nosotros tenemos la oportunidad el día de hoy de tener las Escrituras en nuestras manos, de poderlas leer, compartir y de hacer partícipes a las personas de la salvación que hay a través de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, ya oramos y quiero decirte que el día de hoy vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 18 y capítulo 19. ¿Sale? Espero que ya estés listo con tu bolígrafo, que también estés listo con tu hoja de notas y que también estés lista con tu café. Porque esto es Biblia con café. Aleluya. Vamos a comenzar. Seguramente en el transcurso se van a ir conectando, pero tenemos que comenzar. Amén. Y dice Lucas 18. Jesús les contó toda una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Les dijo, un día en una ciudad había un juez que no tenía miedo ni Dios ni la gente. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía, por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio, el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó, esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Y Jesús agregó, fíjense en lo que dijo este mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Una vez, Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas personas y que siempre están despreciando a los demás. A estas, Jesús les puso este ejemplo. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y son malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba de golpes en el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los que son más importantes para Dios son los más humildes. Algunas madres
llevaron a sus hijos pequeños para que Jesús pusiera sus manos sobre sus cabezas y los bendijera. Pero los discípulos reprendieron para que ellos no llegaran a Jesús. Entonces Jesús se llamó a los niños y les dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí. No se los impidan, porque el reino de Dios es el de los que son como ellos. Les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino. Un líder de los judíos fue a ver a Jesús y le preguntó: ¿tú eres un maestro bueno? Dime qué cosa debo hacer para tener la vida eterna. Jesús le contestó: ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos: no seas infiel en tu matrimonio, no mates, no robes, no mientas. Para hacerle daño a otra persona, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El líder le dijo: he obedecido todos esos mandamientos desde que era yo un niño. Y Jesús le respondió: solo te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y dales ese dinero a los pobres. Así, Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven, conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el líder oyó esto, se puso tan triste, dice, porque era tan rico. Pero Jesús lo miró y dijo: qué difícil es es más difícil que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. La gente que estaba allí y que oyó a Jesús preguntó: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús les respondió: para la gente eso es imposible, pero todo es posible para Dios. Pedro le dijo: recuerda que nosotros dejamos todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús les respondió: les aseguro que si alguno ha dejado a su casa, a su esposa, a sus hermanos, sus padres o sus hijos, por ser obediente al reino de Dios, sin duda recibirá aquí mucho más de lo que dejó. Además, cuando muera, vivirá con Dios para siempre. Jesús se reunió a solas con los 12 discípulos y les dijo: ahora iniciamos nuestro viaje hacia Jerusalén. Allí pasará todo lo que anunciaron los profetas acerca de mí, el Hijo del Hombre, porque en Jerusalén unos hombres me entregarán a las autoridades en Roma. Los romanos se burlarán de mí, me insultarán, me escupirán en la cara, luego me golpearán y me matarán. Pero después de 3 días yo voy a resucitar. Los discípulos no entendían de qué estaba hablando Jesús. Era algo que ellos no podían comprender. Jesús iba llegando a la ciudad de Jericó. Junto al camino, un ciego pidiendo limosna. Cuando el ciego oyó el ruido de la gente que pasaba, preguntó: ¿qué sucede? ¿Qué sucede? La gente le explicó: ahí viene Jesús, el del pueblo de Nazaret. Entonces el ciego se puso a gritar: Jesús, Jesús, tú eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Los que iban delante reprendían al ciego para que él se callara, pero él gritó aún con más fuerza, diciendo: Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Jesús se detuvo y ordenó que le trajeran al ciego. Cuando el ciego estuvo cerca, Jesús le preguntó: ¿qué quieres yo que haga por ti? El ciego le respondió: Señor, quiero volver a ver. Y Jesús le dijo: muy bien, ya puedes ver, te has sanado porque confiaste en mí. En ese mismo instante el ciego pudo ver y siguió a Jesús, alabando a Dios. Toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Muy bien, estamos mirando cómo hay personas que estaban siguiendo a Jesús. Con esta lectura es importante destacar que cuando nosotros obedecemos a Dios a través de su palabra, somos bendecidos. Esta persona le dijo: yo no mato, no robo, no hago pecados, doy la 10ª parte de mi diezmo. ¿Qué ahora qué necesito para tener la vida? Y le dice el Señor: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme, y hazte uno de mis discípulos. Las personas, por lo regular, quieren ayudarle a Dios. Y te voy a decir algo: no quieras ayudarle a Dios. Si tú le quieres cambiar a la palabra algo, porque crees que tienes una mejor idea que la palabra de Dios, estás equivocado. Si tú quieres agregarle, quitarle, ponerle, para ser bueno, entonces estás cambiando la voluntad de Dios. Si dice la palabra que no mates, no mates. Resérvate a hacerlo. Si dice que no robes,
resérvate a no robar. Si dice que tienes que dar diezmo, entonces da el diezmo. Preséntalo delante del alfolí. No quieras cambiar las cosas, porque en el momento que tú pretendes ser más astuto que Dios, ser más inteligente, cambiar las cosas para recibir la bendición, para recibir la vida, para recibir lo que Dios tiene para ti, entonces lo único que estás haciendo con tus ideas es detener lo que Dios tiene planeado para ti. Necesitamos someternos a su palabra, necesitamos someternos a su voluntad. Por eso le dijo el Señor una vez en su palabra. Le preguntaron los fariseos y la gente que si era bueno tener que pagarle tributo al César. Y Jesús naturalmente respondió: ¿de quién es la imagen de la moneda? No, pues del César. Entonces da al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Que cada paso que estás dando cada día te esté acercando a la voluntad de Dios, que cada paso que das cada día te esté llevando a su presencia y no que cada paso te esté alejando. Porque los mismos pasos que te acercan a la presencia de Dios, a permanecer en la obediencia en Dios, son los mismos pasos que te hacen retroceder y alejarte de Dios. Que tus decisiones sean aquellas que te acerquen a Dios, que la palabra de Dios quede sembrada en ti. Jesús ya les está empezando a decir que Él va a padecer en la cruz, que Él va a ser maltratado, escupido, va a ser violentado y va a ser entregado, pero también les está advirtiendo que Él va a resucitar al tercer día. Eso significa que la palabra de Dios está declarando Él con confianza, con fe, que se tiene que cumplir. La voluntad de Dios se tiene que cumplir. Continuamos. Lucas 19. Jesús entró en Jericó. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y ahí poderlo ver. Se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió a Jesús en su casa. Cuando la gente vio lo que estaba sucediendo, empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, lo devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió: desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Jesús estaba muy cerca de la ciudad de Jerusalén, y la gente lo escuchaba y creía que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Entonces Jesús les puso este ejemplo. Un príncipe fue nombrado rey de su país, y tuvo que hacer un largo viaje para que el emperador lo coronara. Después de la coronación, volverá a su país. Por eso llamó a 10 de sus empleados. A cada uno le dio cierta cantidad de dinero y le dijo: haz negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Pero la gente de aquel país no quería este príncipe, así que envió un grupo de personas con este mensaje para el emperador: no queremos que este hombre sea nuestro rey. Sin embargo, el príncipe fue coronado rey, y cuando regresó a su país, mandó a llamar a los 10 empleados encargados del dinero para ver cómo les había ido. Llegó el primero de ellos y le dijo: Señor, hice negocios con el dinero y gané 10 veces más de lo que usted me dio. El rey le dijo: excelente, eres un empleado muy bueno, ya que cuidaste muy bien lo poco que te di. Te nombro gobernador de 10 ciudades. Y llegó el segundo empleado y le dijo: Señor, hice negocios con el dinero y gané 5 veces más de lo que usted me dio. Y el rey le dijo: tú serás gobernador de 5 ciudades. Después llegó otro empleado y le dijo: Señor, yo sé que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo, y así que envolví el dinero en un pañuelo, lo guardé, y así es que se lo devuelvo todo. El rey respondió: eres un empleado muy malo. Tú mismo has condenado tus propias palabras. Si sabías que soy muy exigente y que pido hasta lo imposible,
¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así cuando yo volviera, recibiría el dinero que te di, más los intereses. El rey le ordenó a unos empleados que estaban allí: quítenle a este el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más de lo que recibió. Pero ellos le contestaron: Señor, ¿para qué él? Dice, ¿por qué a él, si ya tiene 10 veces más? El rey respondió: les aseguro que al que tiene mucho se le dará mucho más, y al que no tiene, hasta lo poquito que tiene, se le quitará. En cuanto a mis enemigos, tráiganlos y mátenlos delante de mí, porque ellos no querían que yo fuera su rey. Jesús terminó de hablar y siguió su camino hacia Jerusalén. Cuando llegó cerca del pueblo de Betfagé y Betania, se detuvo junto al monte de los Olivos, y allí le dijo a 2 de sus discípulos: vayan al pueblo que está allá. Tan pronto entran, van a encontrar un burro atado. Nadie ha montado antes ese burro. Desátelo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita. Los 2 discípulos fueron al pueblo y encontraron al burro, tal y como Jesús les había dicho. Cuando estaban desatándolo, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan al burro? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Luego se llevaron al burro, pusieron sus mantos sobre el burro y ayudaron a Jesús para que se montara. Jesús se dirigió a Jerusalén y muchas personas empezaron a extender sus mantos por el camino por donde él iba a pasar. Cuando llegaron cerca del monte de los Olivos, empezaron a bajar a Jerusalén. Todos los seguidores de Jesús se alegraron mucho. Todos gritaban y alababan a Dios por los milagros que Jesús había hecho y que ellos habían visto. Y decían: bendito el Rey que viene en el nombre de Dios, que haya paz en el cielo, que todos reconozcan el poder de Dios. Entre la gente había también uno de los fariseos, y le dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús les contestó: les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró y dijo: habitantes de Jerusalén, ¿cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Pero no ustedes son incapaces de comprenderlo. Llegará el momento en que sus enemigos vendrán y harán rampas alrededor de la ciudad para atacarla con todos lados. La destruirán por completo y no dejarán en pie una sola pared. Todos ustedes morirán y sufrirán. Todo esto porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos. ¿Sabes? Cuando estamos nosotros, en el versículo 45, cuando Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, fue al templo y comenzó a sacar a todos los vendedores que estaban allí. Y les dijo: Dios dice en la Biblia: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Jesús iba al templo todos los días para enseñar. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo planeaban cómo matarlo, pero no podían hacer nada contra él, pues la gente quería escuchar aún más sus enseñanzas. Muy bien, nosotros estamos observando cómo Jesús está caminando y ahora se encuentra verdaderamente en un problema. Él está anunciando las buenas nuevas, por un lado, y por otro lado, está siendo perseguido. Los fariseos pretenden atacarlo, pretenden capturarlo, pretenden someterlo, porque Jesús es anunciado como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Los fariseos no soportan que la gente de este tiempo viera a Jesús de esta manera. Y por eso Jesús les enseña a través de parábolas, a través de historias, les muestra la palabra, les muestra una revelación de lo que iba a acontecer. Naturalmente los fariseos y la gente que estaba en ese entonces no entendía muchas cosas. Pero no se trata de entender, y aquí es donde vamos a entrar. No se trata de entender. A veces queremos comprender muchas cosas que vienen en la Biblia y no se pueden entender de forma natural, porque la Biblia es un libro espiritual, es algo que alimenta el espíritu, es algo que fortalece tu espíritu, así como el cuerpo está diseñado para diagnosticar
tu cuerpo, todo el mismo, está diseñado para avisar cuando estás enfermo. Tu cuerpo está diseñado para notificarte cuando algo no está bien en tu cuerpo. Ya no puedo caminar, ya no puedo levantar mis piernas, ya no me cuesta trabajo respirar, tengo problemas cardíacos, etcétera. El cuerpo reacciona de manera inmediata y te manda señales para que tú pongas atención en tu cuerpo, porque tu cuerpo se está debilitando, necesita nutrientes, necesita vitaminas, minerales, antioxidantes. De esta misma manera el Espíritu Santo trabaja. Y cuando nosotros traemos desánimo, traemos tristeza, cuando nosotros nos sentimos abrumados, perseguidos, sentimos que no tenemos la fe, etcétera, nuestro Espíritu Santo, el Espíritu que está en nosotros, nos avisa que necesitamos de Dios, nos avisa que necesitamos la palabra, nos alerta que escudriñemos las Escrituras y que, lejos de entender las Escrituras, obedezcamos la palabra de Dios. Jesús quiere que tú seas próspero, Dios quiere que tú seas enriquecido grandemente. Por eso les enseña la parábola del rey y de los 10 servidores. Él les hace como un tipo préstamo, les hace como un tipo, un encargo de confianza, les deja su dinero y después a su regreso espera que ese dinero sea multiplicado, no gastado. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios podemos entender que en su palabra Él quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para mí. Si tú has sentido desánimo, persecución, tristeza, es el momento adecuado para ir a los pies de Jesús. Es el momento indicado para ir a su presencia, para permanecer en ese lugar. ¿Sabes? Esta transmisión debería de estar repleta, llena de gente, estudiando la palabra de Dios. Necesitamos estar en este lugar leyendo la palabra. A veces necesitamos también que alguien nos ayude a hacerlo, que alguien nos motive a hacerlo, que alguien nos empuje, ¿verdad? Y no me lo puedo perder, porque a veces uno solo se desanima, uno quiere estar en la bola, uno quiere estar en el mitote. Por eso es bueno que tengamos este espacio y este tiempo, porque a través de esto nosotros podemos leer la palabra y si tenemos preguntas, pues podemos preguntarlo más adelante, escribirlo, acercarnos al pastor, a nuestro líder y decirle, ¿sabes qué? Tengo una duda aquí, ¿por qué dice esto? Y a través de estudios se puede explicar a más profundidad la palabra de Dios. No se trata de, Dios quiere que yo obedezca y nada más. No, también Dios quiere que entiendas en el Espíritu, que entiendas que es bueno obedecer a la palabra de Dios. A veces yo no entiendo por qué hago ciertas cosas, pero Dios me las pide hacer. Y si yo me pongo a analizar, ¿sí estará bien eso? ¿Qué hicieron los judíos? ¿O qué dice la teología de esto? ¿A poco Sansón sí tenía tantas fuerzas con su cabello largo? Y empezamos a cuestionar la fe, empezamos a cuestionar la voluntad de Dios. Y cuando nos metemos en ese terreno, estamos actuando como Satanás, estamos pensando como Satanás. ¿Por qué? Recordemos que la serpiente se acercó a Eva y le dijo, con que Dios te dijo que si comes de ese árbol vas a morir. No es cierto, no vas a morir. Dios sabe que si comes de él vas a ser como él. Dios sabe que si tú comes de este fruto tú vas a ser igual que Dios. Entonces, Eva empezó a maquilar y ¡pum!, que le entra. Entonces, cuando nosotros ponemos a tratar de entender, a ver por qué razón lo dice Dios, entonces estamos en terreno equivocado. Nuestra labor, nuestra tarea es obedecer a Dios simplemente en el Espíritu y creerle. Creerle que si tú dices, yo voy a sanar, creer que ya estás sanando en ese momento. Si tú vas a hablar de prosperidad, decir, Señor, gracias por el negocio que se está iniciando, que está arrancando con fuerza, aunque apenas te hayas ganado un peso. Gracias porque en este año voy a viajar, aunque no tengas para viajar ni destino para viajar. Dios te va a dar destino, te va a dar propósito, te va a dar recursos, te va a acercar con la gente correcta. Pero tus palabras que tú hablas deben de ser palabras movidas por el poder de la palabra de Dios, palabras de fe. No palabras huecas. Los fariseos sabían mucho, conocían la ley, tenían el conocimiento absoluto del Torá, de lo que decían los antiguos profetas.
Ellos sabían lo que iba a acontecer y lo tenían delante de sus ojos y no fueron capaces de saber, de entender, de discernir que el que estaba delante de ellos era el Hijo de Dios. Y lo mataron, lo crucificaron, le hicieron daño. Por eso la palabra de Dios es un libro, es una herencia. Como les dije, el testamento significa herencia. Es el documento que te dice tus privilegios, el que te dice qué te ganaste, el que te dice qué te corresponde. El nuevo pacto, el nuevo testamento es un documento que te dice cuántas bendiciones Dios tiene preparadas para ti. No se trata de ser perfecto, se trata de caminar en espíritu, se trata de caminar en la verdad, se trata de caminar en la obediencia, de sacrificarse cada mañana para estudiar la palabra, para levantarte con el espíritu de fe y decir, yo no sé qué va a suceder hoy, pero lo que sí sé es que Dios me va a bendecir. Y adquirir un compromiso con la fe, con Dios. Muchas personas se estancan porque no tienen compromiso con Dios. Hacen decisiones en su propia voluntad. Toman decisiones basadas en su criterio personal. Pero no toman decisiones basadas en la palabra de Dios. Entonces, naturalmente hay un estancamiento. Y el agua estancada, el agua que no circula, el agua que se acumula a los 3, 15, 8, 20 días, tal vez, no sé cuántos días, pero apesta. Necesitamos todo el tiempo estar nutriendo, circulando. Necesitamos todo el tiempo estar en movimiento. Dios tiene todos los días preparadas cosas grandes y poderosas para cada uno de nosotros. Dios es bueno, no lo olviden. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permite, Señor, leer tu palabra. Y no solamente queremos ser lectores. No solamente queremos decir, yo ya leí hoy. Queremos decir, yo estoy obedeciendo la palabra. Yo estoy caminando conforme a la fe. Yo estoy haciendo lo que es necesario para estar en ti. Porque sí tengo fe. Dice la palabra que me fue dada una porción de fe. Y esa es más que suficiente para caminar hacia adelante. Que cada paso que voy a dar en este día, Señor, declaro en el nombre de Jesús, que cada paso me acercará a ti, a tu voluntad, a tu propósito. No como los fariseos, que cada paso que daban los alejaba de Dios, los alejaba de su propósito, los alejaba de la verdad. Sino que cada paso, declaro en el nombre de Jesús, que me acercará a tu presencia. Bendigo, Señor, a cada congregante. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, a cada familia que se conecta, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por conectarse. Paola, Patti, Mina, Ceras. Gracias. Dios bendice sus vidas. Que sigan ustedes nutriéndose en la fe. Que sigan ustedes alimentándose en el Espíritu. No hay mejor alimento. No hay mejor buffet que la palabra de Dios. Nos vemos el día de mañana. Dios los bendice mucho.